Se rieron del conserje, padre soltero. Traduce esto y mi sueldo es tuyo. Su respuesta los dejó atónitos. Traduce esto y mi sueldo es tuyo. La frase resonó como una bofetada, aguda e inesperada, cortando la pulida quietud de la sala de juntas del último piso de Bionova. Miguel Álvarez se quedó paralizado tras el mango de su fregona. Desde donde se encontraba, a la sombra de la mampara de cristal, la vio. Verónica Leang, directora ejecutiva de Bionova, vestida con una blusa de seda negra y pantalones grises a medida, sostenía un grueso documento como si fuera un objeto de utilería en un sketch cómico. Lo agitó con una sonrisa burlona. En serio, ni siquiera nuestro consejo principal lo entendió. Está todo en alemán, lenguaje técnico de patentes. Legal se encuentra con la ciencia. Traduce esto y te extenderé un cheque por mi sueldo este trimestre. Una carcajada estalló entre los tres hombres sentados alrededor de la mesa de conferencias de mármol. Las copas de champán chocaron. Alguien silbó en voz baja y dijo, son $400,000, Verónica. ¿Segura que quieres perderlos por una broma? Inclinó la cabeza. No estoy preocupada. No hay nadie en este edificio que pueda traducirlo. Miguel bajó la mirada al suelo, mientras su fregona se deslizaba silenciosamente por la madera. No necesitaba ver el documento. Había visto cientos como ese. La estructura del alemán técnico se le había grabado a fuego en la cabeza como la letra de una canción que una vez amó y que ahora intentaba no cantar. Siguió adelante. Asegúrate de que el equipo de limpieza no tire añadió Verónica con un guiño, tirando el documento sobre una mesa auxiliar cerca de la cafetería. Podría valer algo con el tiempo. Miguel no la miró. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad, pero la mano que agarraba el mango de la fregona se había vuelto blanca. Empujó el carrito más allá del borde de la habitación y dobló la esquina hacia el pasillo. Solo cuando la puerta se cerró tras él, amortiguando las risas, se detuvo. Respiró lenta y uniformemente. Buscó el paño en su bolsillo trasero y se limpió las manos. Luego, con una rápida mirada para asegurarse de que el pasillo estuviera vacío, se dio la vuelta, entró silenciosamente en la sala de juntas y recogió el documento. Abajo, en el vestuario del conserje, las luces fluorescentes zumbaban sobre él mientras Miguel estaba sentado solo en el banco. El documento estaba abierto en su regazo. Sus ojos recorrieron cada página, notas manuscritas en los márgenes, diagramas de secuencias bioquímicas, referencias confusas a las normas de seguridad de datos de la UE. Era peor de lo que pensaba. Una cláusula en la página 3 otorgaba al socio alemán acceso sin restricciones a la base de datos genómica del cliente de Bionova, una violación directa de la ley. Otra sección renunciaba a los derechos de propiedad intelectual de cualquier software de mapeo genético desarrollado conjuntamente. Exhaló por la nariz. No leyeron esto, murmuró. No pudieron. Pasó un pulgar calloso por el logo de Bionova en la esquina. Habían pasado 10 años desde la última vez que tradujo un documento como este. 10 años desde que dejó las aulas y abandonó su nombre en las revistas académicas para convertirse en un fantasma con uniforme azul marino. Se oyeron pasos fuera del vestuario. Miguel dobló el contrato, lo metió en su mochila y se levantó. Tenía un piso más que limpiar. Eran las 2:15 de la mañana cuando entró en su apartamento en La Villita, un barrio obrero al oeste del centro de Chicago. Su hija Camila dormía en el sofá cama, con un brazo colgando del borde y su cuaderno de dibujo abierto a su lado. Miguel se detuvo para acomodarle un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Bajo la tenue luz de la cocina, preparó café, se sentó a la mesa desportillada por la misica y sacó su vieja laptop, la que no había tocado desde que dejó su trabajo en la Universidad de Texas. El timbre de la startup le parecía un recuerdo. Rebuscó en un cajón y sacó una libreta de cuero agrietada, su viejo diario de léxico. Dentro había notas que había tomado sobre cambios de dialecto, lenguaje de patentes y términos de cumplimiento de la UE escritos en 3 idiomas. Y entonces, en silencio,
Con la ciudad dormida fuera de su ventana, Miguel comenzó a traducir. A la mañana siguiente, Vionova brillaba a la luz del día. Cada superficie de vidrio pulía cada pasillo silencioso en la tranquilidad de la madrugada. Miguel depositó un sobresellado en el buzón interno de documentos de la empresa, etiquetado como legal y confidencial. Sin firma, sin nota, solo una traducción limpia y mecanografiada y un resumen de una página de las implicaciones legales. Al pasar junto a la recepción, Verónica Leang salió de un ascensor flanqueada por 2 asesores legales. Sus tacones resonaron en el suelo. Sus ojos recorrieron el vestíbulo y se posaron en él. Hubo un leve destello de reconocimiento, luego desdén, como si solo fuera ruido de fondo, un elemento fijo. Miguel agachó la cabeza respetuosamente. Ella no lo saludó, y eso estaba bien. No lo hacía por ella. Esa noche, mientras acompañaba a Camila a casa desde la escuela, ella saltaba a su lado, con la mochila rebotando. «Papá», preguntó de repente, «¿alguna vez has deseado ser todavía profesor?» Miguel sonrió. «Nunca fui solo profesor, Mía. Era el esposo de tu madre y ahora soy tu padre. Eso es más que suficiente». Camila arrugó la nariz. «Pero eres muy inteligente». Él rió entre dientes. «Ser inteligente no significa que tenga que pararme frente a una clase. A veces lo más inteligente es saber cuándo callar y cuándo no». Ladeó la cabeza. «Ese es uno de tus viejos dichos de profesor». Miguel se detuvo. La miró con seriedad. «No, eso es un dicho de conserje, y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio». El autobús se detuvo con un siseo frente a la escuela de Camila, y Miguel bajó al fresco aire de la mañana, agarrando la bolsa de papel marrón con su almuerzo y una pequeña sorpresa. Un juego de lápices de acuarela de segunda mano que había estado mirando a través del escaparate de la librería el fin de semana pasado. Se ajustó el cuello de la chaqueta. La ciudad se despertaba, bocinas, neumáticos que resonaban, rodando sobre el pavimento mojado, voces que se alzaban en las aceras. Todo le sonaba lejano a Miguel. Su mente seguía en las páginas del documento que había traducido durante la noche, las cláusulas que resonaban como una campana de alarma en su pecho. Dentro de la escuela, los niños corrían por el pasillo. Camila estaba de pie junto a su casillero, acomodándose el cabello detrás de la oreja, rodeada de un grupo de compañeros. Miguel aminoró el paso, al ver su rostro justo cuando uno de los chicos se rió y dijo demasiado fuerte: «Esa es Camila. Su papá es el conserje de Bonova. Betty limpia baños con un diccionario». Algunos niños rieron entre dientes. La mano de Miguel apretó la bolsa de papel. Los ojos de Camila se clavaron en él. No lloró, ni siquiera se inmutó. En cambio, se giró hacia el chico y dijo con calma y claridad: «Mi papá habla 5 idiomas». «¿Cuántos hablas cuando no te escondes detrás de tu mamá?» Silencio. El chico parpadeó. Los demás se movieron. Miguel dio un paso adelante justo a tiempo para oír a una maestra llamando a los niños a clase. Camila volvió a su casillero con expresión indescifrable. Se agachó a su lado. «Te traje el almuerzo», dijo, colocando la bolsa con cuidado en sus manos. «Y algo extra». Camila abrió la tapa. Cuando vio los lápices, abrió un poco los ojos. «¿Te acordaste?» «Claro», sonrió Miguel. «Eres mi artista favorito». Bajó la mirada y preguntó en voz baja: «¿Por qué no les contaste lo que hacías?» «Porque no se trata de lo que yo hacía, Misa. Se trata de quien sigo siendo». Se enderezó. «Y hoy, soy el tipo que llega tarde a su segundo trabajo». Camila sonrió levemente. «Gracias, papá». Más tarde esa noche, Miguel estaba de pie, detrás de la estufa en su pequeña cocina, removiendo una olla de sopa de lentejas. El sonido del lápiz de Camila rascando el papel llenó la habitación. Estaba dibujando de nuevo. Habían pasado semanas desde que había tocado su cuaderno de dibujo. Miguel se apoyó en la encimera,
dejando que el aroma a comino y ajo lo envolviera. Como un recuerdo. Pensó en Sofía, su difunta esposa, y en cómo solía tararear mientras picaba verduras. Había sido la soñadora, la artista, la chispa en su pequeño apartamento en Austin. Cuando ella falleció hace 11 años, algo en Miguel se quebró no de rabia, sino en silencio. Como una página arrancada de un libro que nadie terminaría de leer. Se había alejado de todo, de sus clases, de su investigación, de su ascenso pendiente. Sus estudiantes lo llamaban Dr. Álvarez. Ahora incluso su nombre se había desvanecido en el agua del trapeador. Pero nunca se arrepintió. Ni cuando arropaba a Camila cada noche. Ni cuando ella susurraba en sueños, aferrada a su mano. Todavía esta noche, después del documento, después de esa línea, traduce esto y mi sueldo es tuyo. El peso lo oprimía con más fuerza de lo habitual. Sirvió la sopa y se sentó frente a Camila. Ella hundió una cuchara en su tazón y levantó la vista. ¿Estás bien? Miguel rió suavemente. Me has estado observando desde que tenías 3 años. Claro que lo sabes. Escuché lo que dijo la señora Tam por teléfono. Admitió algo sobre un contrato. Hizo una pausa. Es complicado. Camila asintió. No tienes que decírmelo, pero si es como un buen complicado, me alegro. Miguel la observó, a esta niña que había heredado la mirada penetrante de su madre y su corazón tranquilo. Luego dijo, ¿te he contado alguna vez por qué dejé de dar clases? Camila la sacudió. Cabeza. No fue porque me cansara. Me encantaba. Los libros, los idiomas, los estudiantes. Entonces, ¿por qué removía la sopa? Porque cuando tu madre enfermó, me di cuenta de algo. Ser el hombre más inteligente de la sala no significa nada si la gente que amas está sufriendo y tú no estás ahí. Así que elegí estar ahí. Camila guardó silencio. Miguel continuó en voz baja. Algunos días lo echo de menos. El trabajo, las clases, la pizarra llena de palabras que solo 3 personas en el edificio podían entender. Una pausa. Pero tú vales cada palabra que nunca llegué a decir. Más tarde esa noche, Miguel se sentó a la mesa de la cocina, con la traducción ahora sellada en un sobre, lista para depositar en el buzón anónimo del Departamento Legal de Bionova. Volvió a coger su diario, no el de las notas lingüísticas, sino otro, uno que empezó después de la muerte de Sofía, uno personal. Pasó a una página en blanco y escribió, 12 de marzo. Tradujo el documento. 30 páginas, 28.000 palabras, una cláusula que podría haber destruido la empresa. Se rieron. Escuché. Mañana volveré a ser invisible. Pero esta noche recordé quién era. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño. Cerró el diario. El apartamento estaba en silencio. Camila se había quedado dormida en el sofá otra vez, acurrucada junto a su dibujo. Miguel se levantó y apagó las luces, pero antes de hacerlo, miró una vez más el sobre en el mostrador y susurró a la oscuridad, a ver si siguen riéndose mañana. A las 5:53 de la mañana, la ciudad de Chicago aún estaba envuelta en sombras, el horizonte oscurecido por el último aliento de la noche. Miguel se encontraba bajo la suave luz del atrio de cristal de Bionova, con el sobre en la mano. El suelo de mármol bajo sus zapatos estaba impecable. Lo había limpiado él mismo cientos de veces. Pero esta mañana, parecía un suelo desconocido. Dudó ante el depósito interno de documentos, etiquetado como legal y confidencial, y luego deslizó el sobre por la ranura. Aterrizó con un golpe sordo, tragado por la burocracia. Sin firma, sin nombre, solo sus palabras y la verdad. Exhaló, de vuelta al trabajo, susurró. Arriba, el piso 42 bullía con la tensión inicial. Verónica Leang entró en la sala de juntas ejecutiva a las 7:08 de la mañana. Con un café solo en una mano y una tableta en la otra, sus tacones repiqueteaban como signos de puntuación sobre madera pulida. El documento ya estaba sobre la mesa,
perfectamente traducido y con anotaciones exhaustivas. Junto a él, un resumen ejecutivo de una página, claro, conciso, incriminatorio. Lo contempló durante un largo rato. La sala de juntas estaba vacía, salvo por Derek Lang, jefe de asuntos legales, quien la había llamado en cuanto encontró el sobre. «¿Dices que esto llegó de forma anónima?», preguntó. Lang asintió. Sin identificación, sin código de envío. Solo esto. Le acercó el resumen. Verónica leyó en silencio, con expresión indescifrable, hasta que llegó a la cláusula que Miguel había subrayado en rojo. Acceso técnico completo a los datos de la secuencia genómica de todos los clientes norteamericanos. Levantó la vista bruscamente. ¿Me estás diciendo que casi cedimos el acceso sin restricciones a toda nuestra base de datos? Lang apretó los labios. Sí. Y la cláusula estaba sepultada en un lenguaje denso. Nuestro equipo lo señaló, pero esta versión es quirúrgica. Verónica golpeó la página con la uña. Esto no es una traducción de IA. Es trabajo humano, una comprensión profunda. Quienquiera que haya hecho esto conoce no solo el lenguaje, sino también lo que está en juego. Lang dudó. ¿Deberíamos intentar rastrear a quién? Lo interrumpió con un movimiento de cabeza. No, todavía no. A las 8:30, la noticia había empezado a correr. En el canal legal interno de Slack, alguien escribió: ¿Alguien ha visto la traducción que llegó esta mañana? Es una obra maestra. Nos salvó de una demanda. Otro respondió: La verdad es que esto está por encima de nuestro nivel salarial. Lo revisé 2 veces. Sin errores. Quienquiera que haya hecho esto sabe más de la ley alemana de biotecnología que la mitad de nuestro equipo directivo. A las 9:02, Miguel estaba fregando la base de una ventana en el salón de la planta baja cuando el subgerente del edificio lo detuvo. Oye, Miguel, estabas trabajando anoche, ¿verdad? Se mantuvo cauteloso. Sí. ¿Por qué? Había un documento en la carpeta legal confidencial. Algunos lo están revisando. Pensé que tal vez habías visto a alguien. Miguel negó con la cabeza. Solo pasillos vacíos y chicle viejo en la alfombra. Nada nuevo. El gerente se rió entre dientes. Sí, lo supuse. Todo bien. Gracias, tío. Miguel volvió a fregar con el corazón en silencio, pero con firmeza. No quería agradecimientos. Quería impacto. Esa noche, de vuelta en casa, Camila estaba sentada a la mesa de la cocina pintando un zorro en un bosque de acuarelas. Miguel la observó y luego volvió la vista hacia la ciudad que se extendía por su ventana, llena de sirenas, faros y el pulso de millones. ¿Estás bien, papá?, preguntó Camila, sin levantar la vista. Él asintió. Solo pensaba. Sopló suavemente sobre su cuadro. Sobre el contrato. Miguel sonrió levemente. ¿Cómo sabes siempre que te callas cuando haces algo valiente? No un silencio nervioso. Un silencio valiente. Hizo una pausa, sorprendido por su frase. Valiente, callado. Ella asintió. Justo antes de que me ayudaras a decirle a la profesora que quería cambiar de clase de arte. No hablaste mucho, pero me tomaste la mano y eso me hizo sentir fuerte. A Miguel se le hizo un nudo en la garganta. Te callas cuando haces algo valiente. No se había dado cuenta de que se notaba. Mientras tanto, en el piso 42, Verónica Leang estaba sentada sola en su oficina, mirando como el sol se tiñeba de naranja en el horizonte de cristal. Revisaba los archivos en su pantalla, todos etiquetados como Acuerdo de Múnich, borrador alemán. Cuanto más leía, más claro se volvía. Si hubieran firmado esa versión, Bionova habría perdido algo más que propiedad intelectual. Habrían estado expuestos a infracciones regulatorias, demandas y críticas públicas durante años. Alguien los había salvado en silencio, por completo, sin atribuirse el mérito. Recordó al conserje que pasó esa mañana, el de la mirada serena, el que nunca hablaba a menos que le hablaran. ¿Sería posible? Apartó la idea. Demasiado improbable.
Pero algo no se lo permitía. A las 22:43, Miguel terminaba su ronda. Los pasillos aún eran tazas de café vacías, sillas olvidadas de la sala de conferencias, persianas entreabiertas, los restos silenciosos de otro día corporativo. Se detuvo junto a la misma mesa donde Verónica había tirado el documento alemán la noche anterior. Las copas de champán habían desaparecido, las risas se habían silenciado, el contrato también había desaparecido, pero no lo había olvidado. Metió la mano en el bolsillo y sacó su libreta de cuero. Pasando a la última página, escribió: se rieron. Pero a la verdad no le importaba quién se riera. Solo necesitaba a alguien dispuesto a decirla. Cerró la libreta, apagó las luces y siguió caminando. La sala de juntas estaba más fría de lo habitual. No por la temperatura, sino por la forma en que todos se sentaban un poco más erguidos, hablaban un poco más bajo, miraban a su alrededor como si alguien pudiera decir lo que pensaban primero. La temprana luz del sol primaveral proyectaba líneas nítidas sobre la mesa, separando el poder del pánico. Verónica Leang estaba de pie a la cabecera de la mesa, con los dedos ligeramente apoyados en el reposabrazos de su sillón de cuero. Quiero que esto quede muy claro, dijo con voz controlada pero firme. Si hubiéramos firmado ese acuerdo ayer, habríamos violado 3 estatutos federales y entregado tecnología patentada valorada en cientos de millones. Se hizo el silencio. El director financiero, Gordon Hall, se aclaró la garganta. ¿Y quién lo detectó? Nuestro equipo interno detectó algunos problemas, pero con este nivel de detalle es quirúrgico. Verónica hizo una pausa. No quería responder a esa pregunta porque no lo sabía. No tengo nombre, respondió. La traducción se envió de forma anónima. Pero quienesquiera que sean, entienden la legislación sobre datos alemanes y europeos y las implicaciones genómicas mejor que la mitad de los consultores que hemos contratado. La sala murmuró. Entonces, desde un rincón, Derek Lang habló lentamente. ¿Crees que tenemos a alguien en nómina que solo se esconde? Verónica entrecerró los ojos. No creo que se estén escondiendo. Creo que simplemente nunca se nos ocurrió mirar. Abajo, Miguel fregaba la entrada del vestíbulo sur. Sus ojos se concentraban en sus movimientos, precisos. No necesitó levantar la vista para saber quién había entrado. Lo sintió en el silencio que siguió a sus pasos. La pausa del personal de seguridad al observar el sutil cambio en la presión del aire mientras la gente despejaba su camino. Verónica Leang no se inmutó, simplemente terminó el piso en el que estaba trabajando, sacó la fregona con cuidado y empujó el carrito hacia el armario del conserje. Miguel, ¿verdad? Se giró. Era la primera vez que ella pronunciaba su nombre. Sí, señora. Esperaba poder hablar con usted un momento. Asintió con la cabeza, con el rostro neutro. Por supuesto. ¿Le importa si guardo esto primero? En absoluto. Dentro del cuarto de suministros, entre el aroma a limpiador de pino y plástico tibio, Miguel volvió a dejar la fregona en su gancho, se secó las manos con una toalla y la siguió. Caminaron en silencio por un pasillo tranquilo hasta llegar a la pequeña zona de descanso detrás del ala ejecutiva. No había nadie más. Verónica se giró hacia él. ¿Entregaste la traducción? Miguel no respondió de inmediato. La miró no con desafío ni con vergüenza, sino con una calma que parecía estar en el ojo del huracán. Sí. Ella se cruzó de brazos. ¿Por qué anónimamente? Porque no quería reconocimiento, respondió. Quería protección para ti, para la empresa, para quienes dependen de ella, incluyéndome a mí. Verónica lo observó. Podrías haber pedido cualquier cosa. Un aumento, un trabajo, reconocimiento. Ladeó ligeramente la cabeza. No lo hice por eso. ¿Entonces por qué? La mirada de Miguel no vaciló. Porque callar habría sido una traición. Y ya me he traicionado bastante. Eso la detuvo. Se suavizó un poco. No eres solo un conserje, ¿verdad? Ahora lo soy, dijo, pero no siempre. ¿Dónde aprendiste alemán así?
Eso no fue una traducción de manual. Así era la vida, interrumpió con suavidad. Y la pérdida. Y un poco de academia alguna vez. Verónica retrocedió un paso, cruzándose de brazos. ¿Sabes de qué nos salvaste? Miguel asintió. Sí, y no ha terminado. Frunció el ceño. La cláusula era una trampa, continuó. No solo técnica. Estaba diseñada para parecer legítima y pasar por los controles legales sin levantar sospechas. No fue solo descuido. Fue estratégico. La expresión de Verónica se volvió gélida. ¿Estás diciendo que alguien de dentro? Digo que alguien no la leyó o no le importó. Un segundo, luego otro. Verónica respiró hondo, serena, pero visiblemente conmocionada. Debería haberlo visto. Miguel esbozó una media sonrisa. ¿Viste lo que te dejan ver? Gente como yo. Vemos lo que se queda atrás. Lo miró entonces, no a través de él, no más allá de él, sino a él. ¿Sabes lo raro que es conocer a alguien que dice la verdad sin necesidad de ser escuchado? Miguel apartó la mirada. Eso es lo que pasa cuando has pasado una década limpiando lo que dejó la gente que nunca te preguntó tu nombre. Verónica no habló, pero algo en ella cambió. Más tarde ese día, en el departamento legal de Bionova, 3 oficiales de cumplimiento revisaron las cláusulas marcadas de nuevo. El lenguaje, enterrado en términos técnicos, había requerido una ma. Era difícil detectar la ley contractual alemana y la regulación biotecnológica. Estaban atónitos. Debía de tener formación, o tener talento, o ambas cosas. Mientras tanto, en la sala de conserjería, Miguel se puso su ropa de calle. Sacó su teléfono y vio un mensaje de Camila. ¿Qué tal tu día? El mío estuvo mejor. La clase de arte fue divertida otra vez. Te quiero. Sonrió y respondió, bien, tranquilo. De esos que importan. Luego se sentó en el banco desgastado, sacó su diario de cuero y añadió una frase. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es susurrar la verdad en una habitación llena de ruido. Miguel, espera. Las palabras resonaron por el vestíbulo como una orden dirigida a un soldado, no a un conserje. Miguel se giró lentamente, con el cubo de la fregona todavía en una mano y un trapo húmedo enrollado sin apretar en la otra. Verónica Leang estaba cerca de los tacones del ascensor, silenciosa contra el mármol, con una expresión indescifrable, a partes iguales precisión y algo más. Vulnerabilidad. Caminó hacia él, no con su paso rápido habitual, sino con pasos mesurados. Intencional. Necesito hablar contigo ahora. Miguel miró al guardia de seguridad junto al escritorio y luego a ella. Por supuesto, señorita Leang Verónica, corrigió. Eso era nuevo. Lo condujo a una pequeña sala de conferencias lateral. Olía a tinta de pizarra y a limpiador con aroma a limón. Su aroma, se dio cuenta con un toque de ironía. Ella cerró la puerta tras ellos, con los brazos cruzados. No quiero que la prensa se entere de lo que casi pasó con el acuerdo con Alemania, dijo. Pero tampoco quiero que quede enterrado. Lo que hiciste, lo que viste, significa que tenemos un problema mucho mayor. Miguel asintió. Estoy de acuerdo. Verónica ladeó ligeramente la cabeza. Entonces dime, como un conserje, discreto y sin presencia en LinkedIn, logró ser más astuto que todo un departamento de abogados especialistas en contratos y traductores técnicos? Miguel ni pestañeó. Como no siempre fui conserje, cruzó los brazos. Me lo imaginaba. Enseñé lingüística e interpretación de contratos en la Universidad de Texas, especializado en lenguaje de riesgo multilingüe, sobre todo en biotecnología. Mi esposa enfermó. Me alejé y nunca volví. Verónica se apoyó en la mesa. ¿Qué te detuvo el dolor? Dijo con claridad. Y el precio de empezar de cero cuando tu mundo se incendia. La sala quedó en silencio. Luego, en voz baja, preguntó, y ahora Miguel la miró a los ojos. Ahora friego tus salas de juntas. Y, al parecer, salvé tu empresa.
Se prolongó el silencio. Entonces se acercó, observándolo. Podrías haber pedido cualquier cosa. Un ascenso, un puesto, dinero. ¿Por qué dejar la traducción y desaparecer? Le dedicó una sonrisa triste. No buscaba que me encontraran. Verónica volvió a cruzarse de brazos. Creo que ya es hora de que lo hagas. A la mañana siguiente, llamaron oficialmente a Miguel, esta vez al piso 43. Nunca había estado allí. Era el mármol limpio original del nivel ejecutivo, arte en las paredes, y el aire olía a eucalipto y riqueza. Se sentó frente a 3 personas, Verónica, Derek Lang, del departamento legal, y Gordon Hall, el director financiero. Nadie le ofreció café, pero tampoco lo despidió. Creemos que alguien de dentro filtró un borrador preliminar del contrato a nuestros socios alemanes, empezó Derek. Alguien que quería esas cláusulas. Miguel asintió. Lo sospechaba, intervino Gordon. ¿Tienes pruebas? No, respondió Miguel. Pero puedo mostrarte que partes se escribieron para parecer inocuas. No fueron traducidas automáticamente. Fueron seleccionadas, incluso hechas a mano. Señaló una copia impresa del documento. Este término, punto y gabbenre, no existe en los contratos normales. Es un camuflaje legal. Verónica se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo lo descubriste? Miguel la miró fijamente. Porque la gente que se olvida tiende a leer con más atención. Esa frase le cayó fuerte. Derek se recostó silbando suavemente. Creo que hemos subestimado a nuestro conserje. Verónica no sonrió. Simplemente dijo, no, hemos juzgado mal a nuestra empresa. Esa tarde, mientras Miguel se preparaba para irse, encontró a Verónica esperando cerca de la salida sur. Sin séquito, sin portapapeles, solo ella de pie, bajo el mismo viento que le alborotaba el cuello. Te debo algo, dijo. Miguel negó con la cabeza. No me debes nada. No, insistió ella, con voz más firme. Te debes algo, una oportunidad de dejar de ser invisible. Inclinó la cabeza pensativo. La visibilidad es un lujo cuando tienes algo que perder. Verónica se acercó. ¿Qué quieres, Miguel? ¿En serio? No respondió de inmediato. Luego dijo en voz baja, quiero que mi hija crezca sabiendo que decir la verdad no requiere un escenario, solo la valentía de susurrar. Su expresión cambió, más suave, casi maternal. ¿Quieres proteger a tu hija?, dijo. Siempre lo he hecho, respondió él. Entonces déjame ayudarte, ofreció ella. Estamos construyendo una nueva división, de cumplimiento internacional, de auditorías lingüísticas transfronterizas. Necesita a alguien con tus habilidades. Te lo dije, respondió Miguel. No busco que me encuentren. No, dijo Verónica. Pero quizás sea hora de dejar de esconderme. Esa noche, Miguel se sentó a la mesa de la cocina mientras Camila terminaba su casa. Trabajaba a su lado. El apartamento estaba cálido con el olor a arroz sobrante y plátanos fritos. Oye, papá, preguntó sin levantar la vista. Sí, mía. Si alguien te diera una placa nueva para tu trabajo, pero tuviera tu antiguo título, el del que te enorgullecías, ¿la usarías? Miguel la miró. ¿De dónde salió eso? Ella se encogió de hombros. De ninguna parte, solo se lo preguntaba. Hizo una pausa y luego dijo, solo si creyera que todavía lo merezco. Camila lo miró pensativa. Entonces creo que sí. Y así, algo cambió en el pecho de Miguel. Ni orgullo, ni ego, sino reconocimiento, y tal vez disposición. Miguel nunca había estado en la sala de conferencias de la oficina central con las luces encendidas. Normalmente estaba allí cuando la ciudad dormía, limpiando la brillante superficie de la mesa de caoba de 3,6 metros, recogiendo los restos silenciosos de la estrategia corporativa, café frío, bolígrafos olvidados, alguna nota adhesiva garabateada aquí y allá. Pero esta mañana las luces eran brillantes,
El aire estaba tenso y todos los asientos de la mesa estaban ocupados. Verónica estaba sentada a la cabecera, con la mirada fija en la pantalla que tenía detrás, donde se proyectaba el documento que Miguel había traducido. Junto a ella, Derek Lang revisaba las cláusulas anotadas línea por línea, exponiendo la trampa oculta en el contrato, como podredumbre bajo el mármol. Y al otro lado de la sala estaba sentado Eric Chow, vicepresidente ejecutivo de Asociaciones Estratégicas. Traje impecable, sonrisa segura, demasiado segura. No estamos acusando a nadie, empezó Derek. Pero el primer borrador presentado a nuestros socios alemanes incluía términos que nunca fueron aprobados por el departamento legal ni revisados por la Junta. La sonrisa de Eric no flaqueó. Los errores ocurren. Avanzábamos rápido. Era un borrador de celebración, no el definitivo. Verónica ni pestañeó. Enviaste un borrador que le dio a nuestro socio acceso total a los datos genómicos del cliente y derechos de propiedad intelectual compartidos. No es una errata. Es intencional. Eric se recostó en su silla. ¿Y dónde están las pruebas? Toda esta investigación se basa en la palabra de un traductor anónimo. Miguel, sentado al otro extremo de la mesa, levantó la mano. Verónica asintió. Adelante. No era anónimo porque me estuviera escondiendo, dijo con calma. Era anónimo porque no confiaba en que la verdad fuera suficiente. Pero ahora confío en ella. Eric se giró hacia él y sonrió con suficiencia. ¿Y tú eres? Miguel se puso de pie. El hombre que solía enseñar este idioma antes de que tu equipo legal olvidara leer. La sala quedó en silencio. Miguel se acercó a la pantalla y señaló. Este término, punto y rookin, está destrozado. No es estándar. Ni siquiera es común en la legislación alemana. Es una cortina de humo fabricada legalmente. Quien lo escribió sabía que lo echaríamos de menos a menos que alguien lo quisiera. Se giró hacia Eric. Y, según los metadatos de tu correo electrónico, provenía de tu contestador. La sonrisa de Eric se quebró levemente. Verónica juntó las manos. Ya enviamos todo a nuestra división de cumplimiento. Si confirman que fue deliberado, la Junta votará sobre tu destitución. Eric abrió la boca, pero la cerró. Más tarde, Verónica encontró a Miguel en la sala de descanso mirando por la ventana con una taza de café solo en la mano. ¿Sin azúcar?, preguntó. Él sonrió sin girarse. Guardé lo dulce para días mejores. Ella se apoyó en el mostrador. Eso fue impresionante. No intentaba impresionar, respondió Miguel. Intentaba que me escucharan. Verónica lo miró. Lo hacías, y por fin la gente escucha. Una pausa. Luego preguntó con suavidad, ¿por qué no te quedaste en el mundo académico? Claramente lo tenías todo. Miguel removió su café. Tenía una esposa enferma y un bebé que necesitaba un padre más que un título. Me alejé porque el mundo que construí con palabras no pudo salvar a las personas que más amaba. La voz de Verónica se suavizó. Lo siento. Finalmente la miró. No necesitas sentirte mal. Elegí lo que importaba. Todavía lo hago. Ella lo estudió por un momento. Sabes, ascendemos a la gente por mucho menos de lo que acabas de hacer. No busco un ascenso, dijo. Solo paz. ¿Pero no quieres hacer más? Miguel dejó la taza con cuidado. Más no siempre es más ruidoso. A veces la mayor diferencia la marca a alguien que nadie espera. Esa noche, Miguel acompañó a Camila a casa después de su clase de arte después de la escuela. Llevaba un dibujo a carboncillo bajo el brazo y su cola de caballo se balanceaba a cada paso. La señorita Tam dijo, ahora eres famosa, bromeó. Al parecer, corre el rumor de que salvaste a tu empresa de un error millonario. Miguel sonrió. Es una exageración, pero no es mentira. Hizo una pausa. No, no es mentira. Camila sonrió. ¿Te dieron una capa o una placa brillante? Se rió. Sin capa, solo más papeleo. Cruzaron una intersección tranquila. Camila levantó la vista.
¿Sabes? Les dije a los chicos malos de mi clase que mi papá solía hablar 5 idiomas y se rieron. Miguel bajó la mirada. Lo siento. Negó con la cabeza. No lo sientas. Les dije que un idioma es suficiente si hablas con el corazón. Se detuvo. Esa línea impactó más que cualquier cosa en un contrato. ¿Dijiste eso? Ella asintió. Él le tomó la mano. Entonces supongo que lo mejor que he traducido fue en ti. Más tarde esa noche, Miguel se sentó junto a la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. Abrió de nuevo su diario de cuero y escribió: el verdadero precio de ser invisible es olvidar tu propio nombre. Pero el regalo es recordar que el valor no necesita volumen. Cerró el libro, apagó la lámpara y se susurró a sí mismo: no te has ido, solo te estás transformando. El ascensor sonó en el piso 43 con la fría inamovilidad de una campana de tribunal. Miguel salió lentamente, sintiéndose como un hombre convocado no para ser interrogado, sino para responder por algo sagrado. Vestía el mismo uniforme azul oscuro de siempre. Sin blazer, sin camisa planchada, sin corbata de seda. Solo Miguel Álvarez, conserje, padre, eslinguista, de pie al borde de un campo de batalla que pocos verían jamás. La sala frente a él estaba llena de los altos mandos de los jefes legales de Bionova, los oficiales de cumplimiento. La jefa de ciberseguridad, Verónica Leang, sentada al mando, flanqueada por 2 miembros de la junta directiva que habían llegado en avión durante la noche. En la pantalla detrás de ella brillaba el último documento de análisis forense: metadatos, marcas de tiempo, registros de IP, un mapa digital de confianza destrozado. Verónica le hizo un gesto a Miguel para que tomara asiento. No necesitaba presentación. Se sentó tranquilo e imperturbable, aunque sus palmas eran una tormenta silenciosa bajo la mesa. Derek Lang abrió. Hemos confirmado que el documento fue editado fuera del protocolo de la empresa. Las cláusulas insertadas provenían de un dispositivo remoto enmascarado mediante credenciales internas. El rastro termina en la IP de casa de Eric Chow. Un miembro de la junta se inclinó hacia adelante. Ya hemos iniciado los trámites de separación. Pero eso aún deja una pregunta. Todos miraron a Miguel. ¿Cómo lo detectaron? No respondió de inmediato, luego en voz baja. Porque cuando pasas años limpiando el silencio de los demás, aprendes a escuchar lo que no se dice. Siguió un instante de silencio. Alguien garabateó notas. Otro asintió lentamente. Verónica habló a continuación, con voz más aguda. Necesitamos reconstruir la confianza internamente y con nuestros socios. Quiero que Miguel supervise la revisión forense de todos los contratos recientes. En silencio. Quiero que esté pendiente de cada palabra, de cada cláusula. Un murmullo. Un ejecutivo frunció el ceño. No tiene credenciales, respondió Miguel antes de que nadie más pudiera hacerlo. No pido su confianza, dijo claramente. Solo su atención. Verónica se inclinó hacia adelante. Tendrán ambas. Los siguientes días transcurrieron en un caos controlado. Entre bastidores, Miguel trabajaba con una intensidad silenciosa que sobresaltó a los equipos internos. Se sentaba en escritorios normalmente reservados para consultores externos que marcaban los contratos con tinta roja y anotaciones a mano. Nunca pedía descansos para almorzar, nunca alzaba la voz. Pero cuando rodeaba un párrafo con un círculo, los equipos legales le prestaban atención. Una tarde, mientras el personal legal debatía una cláusula en un nuevo acuerdo de colaboración biotecnológica con una empresa brasileña, Miguel se acercó y señaló: esta frase no parece ser una tergiversación. En la legislación brasileña, implica una categoría de datos personales que, si se manejan incorrectamente, conlleva sanciones constitucionales. Lo estás usando de una manera que invita a la responsabilidad. Se hizo el silencio. Entonces, un abogado junior susurró: tiene razón. No me di cuenta. Miguel asintió y se alejó sin hacer comentarios.
El equipo lo vio irse. No habla mucho, murmuró alguien. No tiene por qué hacerlo, dijo otro. Su pluma habla por él. Una noche, mucho después de que el sol se ocultara tras el horizonte, Miguel encontró a Verónica de pie en la sala de descanso con paredes de cristal, tomando media taza de café. No se giró cuando él entró. Solía pensar que ser la persona más inteligente de la sala significaba tener siempre la respuesta. Dijo. Ahora creo que significa saber dónde buscar. Miguel se apoyó en el mostrador junto a ella. La inteligencia se desvanece. La conciencia dura más. Finalmente lo miró. Has cambiado la cultura de esta empresa en 2 semanas. No era mi intención. Precisamente por eso importa. Bebió su café en silencio. Entonces Verónica dijo, ¿sabes qué me impactó más? No que te dieras cuenta de la cláusula. Ni siquiera que la tradujeras tan claramente. ¿Y entonces qué? ¿Qué pudieras haberte salvado hace una década y no lo hiciste? Miguel no se inmutó. Sí que me salvé, dijo en voz baja. Solo que no de una manera que encajara con el titular de otra persona. Esa noche, al llegar a casa, Miguel encontró a Camila en el suelo con pintura corrida en los codos, el lienzo lleno de tonos dorados y largas sombras. Tienes el pelo hecho un desastre, bromeó, pasando por encima de toallas de papel. Estoy experimentando con el caos, respondió ella sin levantar la vista. Él se sentó a su lado. ¿Cómo va? Miró de reojo, cepillándose el flequillo con el dorso de la muñeca. La señorita Tam dice que mi obra ahora tiene emoción. Preguntó qué cambió. Miguel sonrió. ¿Y qué dijiste? Que mi padre volvió a decir la verdad en voz alta. Tragó saliva con dificultad. Entonces ella le entregó un papel doblado. ¿Qué es esto? Un concurso. Una muestra de padres y estudiantes. Quieren una historia escrita acompañada de arte visual. Pensé que tal vez podríamos hacerlo juntos. Miguel abrió el formulario, miró la fecha límite y sonrió. No sé, Camila. No he escrito nada que no estuviera enterrado. En notas a pie de página desde hacía mucho tiempo. Sonrió. Entonces, tal vez sea hora de que alguien lea lo que realmente piensas. La miró, su esperanza, su hambre, su fe. Y por primera vez en años, se sintió listo para hablar con su nombre. Más tarde, solo junto a la ventana, Miguel abrió su diario de cuero y escribió: a veces la guerra no se libra con puños, ni votos, ni dinero. A veces se gana cuando alguien finalmente escucha al único hombre que nunca alzó la voz. Cerró el libro, pero no la historia que aún se estaba desarrollando. El titular cayó un martes por la mañana como un trueno en una habitación silenciosa. Ejecutivo de Bionova dimite en medio de un escándalo contractual. Una fuente interna evita un incumplimiento multimillonario. El artículo no nombraba a Miguel, pero la redacción de la fuente interna con fluidez lingüística y legal fue suficiente para provocar rumores en todos los rincones de la empresa. Por primera vez en años, el conserje de mirada tranquila no era invisible. Era sospechoso. Y, sin embargo, nadie lo confrontó directamente. Nada de acusaciones, solo asentimientos. Miradas prolongadas. Conversaciones que se detenían cuando entraba en la sala de descanso. La extraña y cautelosa reverencia que se le daba no a un héroe, sino a alguien a quien la gente no sabía muy bien cómo agradecer. Verónica lo encontró más tarde ese día en la sala de archivos, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, revisando viejos contratos de impresión como si fueran piezas de un rompecabezas sin resolver. No estás obligado a hacer esto, dijo en voz baja desde la puerta. Miguel no levantó la vista. Lo sé. Ella caminaba con tacones, silenciosa contra el linoleum, y se sentó a su lado sin preguntar. Hay algo en la tinta sobre el papel, dijo. Es honesto. No puedes borrarlo. O lo decías en serio o no. Verónica cogió un contrato, leyó una línea y lo miró. ¿Sabes lo que dicen de ti? Miguel se encogió de hombros. He sido conserje durante 11 años. El silencio no me asusta. Ella asintió.
Pero la visibilidad sí. Hizo una pausa. No es el foco lo que temo. Son las sombras que siguen. Verónica se quedó callada un momento. Luego metió la mano en su bolso y sacó un sobre cerrado. Dentro había un cheque. Miguel lo abrió e inmediatamente empezó a negar con la cabeza. No, dijo con firmeza. Esto no es necesario. Se lo gana, respondió Verónica. No es una bonificación, no es una recompensa. Una vez dijiste, traduce esto y mi sueldo es tuyo. Lo dije en broma. Respondiste con integridad. Así que esta soy yo. Honrando la línea. Miguel miró el papel. $400, Susan. Más de lo que había ganado en los últimos 8 años juntos. Parpadeó una vez, 2 veces, y luego dobló con cuidado el cheque y lo guardó en el sobre. No necesito caridad. Verónica no se inmutó. Y esto no es caridad. Es responsabilidad. Mía. Se quedaron en silencio. Entonces Verónica añadió con voz más suave. Hay más. Me gustaría ofrecerte un puesto. No reaccionó. Nuestra división internacional se está reconstruyendo. Estamos avanzando hacia la auditoría lingüística interna. Se acabaron las conjeturas externalizadas. Quiero que la lideres. Miguel finalmente se volvió hacia ella. ¿Quieres un conserje con un pasado incierto para dirigir tu departamento de cumplimiento global? Quiero al único hombre de esta empresa que vio la verdad antes que nadie. Le sostuvo la mirada un buen rato y luego dijo, no lo sabes todo sobre mí. No te ofrezco esto porque lo sepa todo, respondió ella. Te lo ofrezco porque sé lo suficiente. Esa noche, Miguel se sentó con Camila a la mesa de la cocina. La cuenta reposaba entre ellos intacta. Ella la miró con los ojos muy abiertos. Papá, esto podría cambiarlo todo. Él asintió. Lo sé. Por fin podría sacarnos de aquí. Quizás incluso volver a la docencia o escribir tus propios libros o aceptar ese trabajo si quieres. Miguel le sonrió. ¿Y tú qué harías? Camila sonrió. Compraría todos los colores de acuarela que venden en Michaels y tal vez una de esas tabletas de dibujo con bolígrafo. Él rió entre dientes. Grandes sueños, ¿eh? Aprendí del mejor. Sus palabras lo reconfortaron más que la sopa humeante que humeaba entre ellos. Luego dijo con más dulzura. ¿Por qué dudas? La miró. Porque durante tanto tiempo construí mi vida manteniéndome pequeño. Y ahora que la puerta está abierta, no sé quién soy cuando la cruzo. Camila extendió la mano y le tocó la suya. Eres mi papá. Eso siempre ha sido más que suficiente. A la mañana siguiente, Miguel se reunió con Verónica en la azotea de Bonova, un lugar tranquilo que pocos empleados usaban. El viento le tiró del cuello. Su cabello bailó con la brisa, indomable por una vez. Le entregó el cheque. No voy a aceptar esto. Abrió la boca para protestar, pero él levantó la mano. No porque no sea justo. Lo es, sino porque hay algo más valioso que puedes darme. Verónica arqueó las cejas. Dilo. Una oferta que no me convierta en un modelo. Un trabajo que me permita trabajar en la sombra si así lo decido. Privacidad, propósito, y una cosa más. Adelante. Basta de bromas a costa de los invisibles. No solo yo, cualquiera. A Verónica se le movió la garganta al tragar. Tienes mi palabra. Miguel extendió la mano. Ella se la estrechó. Sin cámaras de prensa, sin solicitudes. ¿Por qué? Solo un pacto discreto entre dos personas que una vez estuvieron a ambos lados de una puerta cerrada y finalmente decidieron abrirla. Esa noche, Miguel sacó del armario su viejo maletín de la universidad. Estaba polvoriento. Dentro, escondido tras una rúbrica de examen olvidada, encontró una foto doblada de Sofía con Camila en brazos. La contempló un buen rato. Luego, colocando la foto con cuidado sobre su escritorio, susurró, creo que ya estoy listo. Y por primera vez en más de una década, lo decía en serio. Miguel. Álvarez se ajustó las mangas de su camisa gris,
todavía sencilla, todavía limpia, pero ya no formaba parte de un uniforme. No estaba fregando suelos esa mañana. Estaba entrando en una sala llena de gente con cargos. Y por primera vez en más de una década, él era a quien esperaban. El nuevo espacio de trabajo en el piso 37 era modesto. Sin placas doradas, sin escritorios de cristal enormes, solo una sala de líneas limpias, luz natural y 2 pizarras blancas ya medio llenas de términos en 6 idiomas. En el centro había una mesa larga donde el lenguaje se encontraba con el derecho. Su nombre no estaba en la puerta. Fue intencional. Pero la silla a la cabecera de la mesa. Esa era suya ahora. Verónica había cumplido cada palabra de su acuerdo. Sin publicidad, sin comunicado de prensa. El título era vago: Asesor de Integridad Lingüística para Contratistas. Pero el trabajo era impecable. Revisaba cada contrato internacional antes de que llegara a los ojos de los ejecutivos, no por gramática, sino por peligros. Lo salvó 2 veces solo en la primera semana. Esa tarde, mientras Miguel rellenaba su taza de café en la sala ejecutiva, vio a Verónica al otro lado de la sala. Estaba sola junto al teléfono de ventana que tenía en una mano, ilegible como siempre. Dudó un momento, luego se acercó a ella. «Tengo que admitirlo», dijo en voz baja. «Esta es la promoción más discreta que he visto». Verónica levantó la vista, con una leve sonrisa, tirando de la comisura de los labios. «Tú pediste silencio». Él arqueó una ceja. «Yo no pedí ser invisible». Dio un sorbo a su té. «Ya no eres invisible». Miró a su alrededor. «Algunos días no estoy segura de lo que soy». Verónica se volvió hacia él, con voz tranquila pero directa. «Eres el hombre que nos recuerda que la excelencia no siempre lleva un título y que el silencio no es ausencia. Es precisión». Miguel parpadeó y asintió. «Esa es una buena frase. La tomé prestada», respondió ella. «De algo que dijiste tu primer día aquí». Él rió entre dientes. «Así que ahora me estás citando a mí misma». Verónica sonrió. «Solo las mejores frases». Ese fin de semana, Miguel y Camila se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, con la espalda contra el sofá. Entre ellos había una cartulina gigante, acuarelas y un montón de lápices de colores. «Todavía no sé por qué quieres que escriba la mitad de este proyecto», dijo Miguel. Camila sonrió. «Porque tus historias son mejores que mis diálogos». Señaló su dibujo del zorro. «Y tu zorro tiene más emociones que la mitad de los personajes de las salas de juntas corporativas». Ella sonrió radiante. «Entonces, ¿cuál debería ser nuestro tema?» Miguel pensó un momento y luego escribió lentamente en la parte superior de la página. «Lo que no ves». Camila lo leyó en voz alta. «Eso es poderoso». La miró. «Es todo lo que he sido». Trabajaron en silencio un rato. Padre e hija construyendo una historia que mezclaba colores y palabras, sombras y luz. Miguel escribió un pasaje corto sobre un conserje que una vez enseñó 5 idiomas y un niño que le enseñó a hablar de nuevo. Camila dibujó un par de zapatos, uno pequeño y otro grande, caminando uno al lado del otro por una acera agrietada y floreciente de flores silvestres. La semana siguiente, Verónica le pidió a Miguel que la acompañara a un tranquilo lugar para almorzar cerca de la oficina. Sin trajes ni archivos, solo 2 personas y una mesa entre ellas. Le entregó una carpeta delgada. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un contrato de asesoría. A largo plazo, completamente remoto si lo desea. Mejor sueldo, mejor horario». Miguel arqueó una ceja. «¿Por qué yo otra vez?». Verónica inclinó la voz, baja pero firme. «Porque en un mundo lleno de voces que gritaban por atención, uno escuchaba lo que otros pasaban por alto. Y luego actuaba no para ser visto, sino para proteger. Esa clase de integridad no se adquiere con un título. Se adquiere con carácter». Él no respondió de inmediato. Luego dijo: «Lo pensaré». Ella asintió. «Tómate tu tiempo».
Pero añadió solo si la primera línea del contrato decía, sin bromas a costa de lo invisible. Verónica sonrió, ya había añadido. Esa noche, Camila terminó su proyecto y lo guardó en una carpeta manila. Mientras Miguel apagaba la luz de la cocina, ella lo detuvo. Hola, papá. Sí. Ella dudó un momento y luego dijo, solía pensar que ser pequeño significaba no ser importante, pero ahora creo que ser pequeño solo significa que encajas en lugares que los demás ni siquiera notan, y a veces ahí es donde sucede el verdadero trabajo. Miguel la miró con ojos llenos de silenciosa admiración. No solo estás creciendo, dijo. Estás floreciendo. Ella rió. Bueno, por fin también te estás regando. Sonrió y, por primera vez, la creyó. Más tarde, mientras la ciudad exhalaba hacia la oscuridad, Miguel se sentó junto a la ventana con su viejo diario de cuero. Pasó a una página nueva. Y escribió, algunas puertas no necesitan ser abiertas de una patada. Algunas solo necesitan un golpe suave y alguien lo suficientemente valiente como para cruzarlas. Cerró el diario. Afuera, Camila pegó su proyecto de arte en el refrigerador, y en ese simple acto, un niño que celebraba a su padre, Miguel Álvarez, fue visto completa y finalmente por quien siempre había sido. Llovía suavemente esa noche, no la lluvia furiosa que azota las ventanas, sino la silenciosa y reflexiva que parece escuchar mientras cae. Miguel estaba sentado en el balcón del apartamento con las piernas estiradas y el diario abierto sobre las rodillas. Dentro, Camila veía un viejo documental sobre lenguas en peligro de extinción, su última curiosidad. De vez en cuando, la oía murmurar algo en español, luego repetirlo en inglés y luego dibujar junto a la frase. Sonrió. Ella había heredado más que sus ojos. Pasó los dedos sobre la frase que acababa de escribir. El legado no se trata de ser recordado. Se trata de lo que transmites sin necesidad de serlo. Hizo una pausa, luego lo taché. Algo seguía sin terminar. Llamaron a la puerta alrededor de las 9:15 de la noche. Miguel abrió la puerta y encontró a Verónica allí de pie. Con el paraguas doblado, la lluvia aún golpeaba el cuello de su abrigo. Dijiste que no había sorpresas, dijo sorprendido. Mentí, respondió ella. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Él se hizo a un lado. Ella entró con la mirada, observando el pequeño y cálido espacio lleno de los dibujos de Camila y el aroma a té de canela. Camila levantó la vista del sofá. La señorita Verónica sonrió. Oye, artista, he oído que tu padre está colaborando con un genio. Camila se sonrojó y corrió a su habitación, murmurando algo sobre los toques finales. Miguel arqueó una ceja. ¿Todo bien? Verónica asintió. En realidad, acabo de llegar de una cena de la junta directiva. Me pidieron que hablara sobre liderazgo. Empecé a escribir un discurso. Luego me detuve porque me di cuenta de que todo lo que quería decir ya lo había oído decir alguien mejor. Se cruzó de brazos. No estoy dando discursos. Lo sé, dijo, pero quizá has estado dando uno todo este tiempo. Solo por aparecer. Se sentaron a la mesa. Verónica sacó su teléfono y lo tocó una vez. Grabé algo. No para la junta, para mí. Le dio al play. Era la voz de Miguel grabada de una sesión de capacitación a principios de esa semana con el equipo de cumplimiento. El lenguaje es más que traducción. Es confianza. Es la promesa de que lo que dices lo llevaré con cuidado, y lo que yo digo lo oirás sin distorsión. Miguel miró el teléfono. No. Sabía que lo habías grabado. No quería olvidarlo, dijo Verónica en voz baja. Una pausa. Lo miró entonces, no como un ejecutivo, ni siquiera como un colega, como una mujer que había estado observando en silencio mientras aprendía. Creo que dijo que durante mucho tiempo confundí control con claridad. Pero tú, su voz se quebró un poco. Tú, me enseñaste que la quietud no significa incertidumbre. A veces solo significa escuchar.
Miguel no respondió bien lejos. Entonces dijo, una vez me preguntaste si quería hacer más. Ella asintió. Miró alrededor de su pequeña cocina, el armario torcido, la bombilla que parpadeaba cada 3 noches, luego la miró a ella, a cómo sus manos se habían relajado, a cómo ya no intentaba llenar el silencio. No quiero más, dijo. Quiero algo real. Ella lo miró a los ojos, y esta vez tampoco llenó el silencio. Más tarde esa noche, después de que ella se fuera, Miguel arropó a Camila. ¿Te gustó la visita?, preguntó. Camila asintió. Sonrió más esta noche. Ha estado aprendiendo cómo. ¿De ti?, rió entre dientes. Quizás un poco de los dos. Se subió la manta hasta la barbilla. Papá. Sí, creo que nunca te había visto tan feliz. Miguel hizo una pausa, se arrodilló a su lado y le apartó un rizo de la mejilla. No es felicidad, Mica. Es paz, y eso me llevó mucho tiempo conseguir. 2 días después, Camila y Miguel estaban de pie frente al auditorio del centro comunitario, esperando a que los llamaran. Padres e hijos llenaban los asientos. Proyectos de arte se alineaban en las paredes como ventanas a otros mundos. El presentador golpeó el micrófono. A continuación, tenemos una obra conjunta de Camila Álvarez y su padre, Miguel Álvarez. Su obra se titula Lo que no ves. Camila le apretó la mano a Miguel. ¿Listos?, susurró. No, sonrió. Pero hagámoslo de todos modos. Subieron al escenario. Camila comenzó. Esta es una historia sobre un conserje que antes era profesor y una chica que creía que tenía que gritar para ser vista. Risas, aplausos suaves. Miguel continuó. Trata sobre lo que sucede cuando las palabras dejan de ser armas y empiezan a convertirse en puentes. Leyeron su paz breve, sencilla, llena de corazón. Una historia sobre el silencio y la verdad, sobre la pérdida y el redescubrimiento, sobre cómo algunas personas encuentran el coraje para hablar, y otras encuentran el coraje para escuchar. Cuando terminaron, la sala quedó en silencio. Entonces llegaron los aplausos, no atronadores, sino cálidos, sostenidos, sentidos. Después, mientras salían bajo la suave luz de las farolas, Camila dijo, eso fue mejor de lo que esperaba. Miguel sonrió. Las cosas buenas suelen serlo. Esa noche, mientras la ciudad se dormía, a su alrededor, Miguel estaba sentado frente a su escritorio con el diario abierto. No escribió mucho, solo una línea. Cuando las palabras se convierten en sentimientos y los sentimientos en acciones, es cuando una vida empieza a significar algo. Lo subrayó una vez y luego cerró el libro con suavidad. 1 año después, la oficina en el último piso de Bionova había cambiado. La distribución era la misma. Líneas limpias, madera cálida, ventanas altas que enmarcaban el horizonte de la ciudad como un cuadro, pero la energía era diferente, más tranquila, más humana. Ahora se oían risas en los pasillos, no forzadas, ni nerviosas, sino reales. Esas que surgen cuando uno se siente seguro. Y en el centro de todo se encontraba Miguel Álvarez. Su oficina estaba escondida al final del pasillo, tras una puerta de cristal esmerilado que no ostentaba ningún título grandilocuente, solo una simple oficina de integridad lingüística con letreros. Pero en el interior del cajón del escritorio, escondido bajo un bloc de notas y un diario de cuero desgastado, había un regalo que aún no había colocado, una placa con su nombre. Dr. Miguel Álvarez, director de Lingüística Internacional y Asuntos Culturales. Debajo, una nota manuscrita de Verónica. Tú decides si usarla o no. De cualquier manera, ahora te ven. Pasó un dedo sobre el grabado. A veces. No a menudo, solo lo suficiente para recordarse que el reconocimiento no tenía que ser ruidoso para ser real. Esa tarde, Camila pasó por la oficina después de la escuela, con la mochila colgada del hombro y un fajo de papeles en la mano. Llegas tarde, bromeó Miguel mientras se dejaba caer en el sofá. Llegas temprano,
replicó ella con una sonrisa burlona. Él arqueó una ceja. Touché. Ella le entregó los papeles. Nuestra historia se publicó en el periódico del distrito. Quieren que hablemos en el evento de alfabetización del mes que viene. Miguel repasó las páginas, con la voz suavizada al leer de nuevo la primera línea. No todos los héroes llevan insignias. Algunos solo llevan llaves y mantienen las luces encendidas después de que todos se hayan ido a casa. La miró. Tú escribiste eso. Sentí que Camila respondió más seria ahora. Lo viviste. Él sonrió. Tal vez ambos lo hicimos. Esa noche caminaron juntos al huerto comunitario, ahora un ritual semanal. Camila regó las dedaleras y las maravillas mientras Miguel podaba la menta silvestre que trepaba hacia la rosa tomatera. Se había convertido en su lugar de paz, de crecimiento, no solo para las plantas, sino para los corazones que llevaban mucho tiempo en silencio. Mientras trabajaban en un silencio afable, Verónica llegó con una cesta de picnic y una manta doblada. «Llegas tarde», gritó Miguel. Ella sonrió. «Lo heredó de mí». Colocaron la manta cerca del duraznero y repartieron sándwiches y fruta. Camila se tumbó boca abajo, dibujando algo mientras los adultos bebían café de termos. «¿Recuerdas la primera vez que nos sentamos bajo este árbol?», preguntó Verónica. Miguel asintió. «Tú trajiste archivos. Yo traje escepticismo». Se rió. «También trajiste las mejores ediciones de contratos que nuestro equipo había visto jamás». La miró con más calma ahora. «Me viste antes de que estuviera lista para ser vista. Eso importaba». Verónica sostuvo su mirada. «Me enseñaste a mirar». Una larga pausa. Luego dijo, «¿Vas a colgar alguna vez esa placa?». Miguel sonrió. «Me gusta saber que está ahí, pero a decir verdad, me gusta más ganármela». Mientras el sol se ponía tras el horizonte de la ciudad, Miguel observó a Camila perseguir luciérnagas cerca de la valla, mientras su risa se elevaba hacia la luz dorada. Se giró hacia Verónica en voz baja. «¿Sabes qué? He aprendido más este año». Ella se inclinó. «¿Qué?» Esa sanación no parece fuegos artificiales. Parece confianza construida lenta, silenciosamente, un momento honesto a la vez. Ella asintió y Miguel miró su mano. Luego lentamente la tomó, entrelazando los dedos. Sin actuación, sin miedo, amor, dijo. Parece presentarse incluso cuando tienes todas las razones para huir. Ella le apretó la mano, y en ese silencio compartido, todo lo no dicho se entendió. Más tarde esa noche, después de que Camila se durmiera en el auto de regreso a casa y Verónica besara a Miguel en la mejilla antes de subir las escaleras, Miguel se quedó solo en la encimera de la cocina. Abrió el cajón, sacó la placa con el nombre. La miró fijamente un largo momento, luego, con delicadeza y reverencia, la colocó en la estantería junto a su antiguo certificado de enseñanza y el primer cuento publicado de Camila. No necesitaba que el mundo lo supiera, pero necesitaba saber que ahora lo creía. Que había vivido en la oscuridad y elegido regresar a la luz, no para aplausos, pero por el legado. Por ella, por ellos, por la voz silenciosa en nuestro interior que había esperado. Con tanta paciencia a ser escuchada, por aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Tu valor no disminuye en el silencio. Tu verdad no se desvanece en la sombra. Y un día, cuando menos lo esperes, alguien te mirará con ojos que finalmente ven. Y. En ese momento, todo volverá a empezar. Miguel cerró el diario, lo dejó con cuidado, junto a la placa con el nombre y apagó la luz. A veces, las personas más silenciosas cargan con las verdades más fuertes, y a veces, las que ignoramos son las que nos salvan. Si esta historia te conmovió, me encantaría saber desde dónde la ves. Deja tu ciudad o país en los comentarios. Veamos hasta dónde llegan historias como esta. Los S pueden viajar. Y si crees que el mundo necesita más historias de bondad, redención y valentía silenciosa, dale a me gusta,
suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a alguien que podría necesitarlas hoy. Y de corazón, gracias por dedicar tu tiempo aquí. Hasta la próxima, sigue creyendo en